cosas que por ahí vieron en otra materia, pero desde otro ángulo. Díganme si se escucha, si se escucha y si se ve. A ver, que esperen el sonido. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí. Esta clase Sí, sí, profe. Perdón, alguien me habló. Ah, es cierto, no puse a grabar la clase, perdón. Ahí iniciamos la grabación. Un mundo sin seguros. Han transcurrido 25 años desde que desapareció la última de las compañías aseguradoras que había en el mundo, una industria desaparecida. Para muchos historiadores, los seguros son una de las piezas clave que explica el esplendor y bonanza económica del siglo anterior, una prosperidad que hoy ha quedado atrás. Las aseguradoras no eran únicamente grandes corporaciones que creaban empleo, no eran simplemente empresas, pues hoy sabemos que su existencia estaba intrínsecamente vinculada al crecimiento económico del siglo XX. Los seguros estaban en la base de la riqueza y la prosperidad occidental de los últimos siglos. La desaparición de los seguros dio lugar a lo que los historiadores han llamado la Tercera Edad Media, una era gris y de pobreza extrema de la que llevamos un cuarto de siglo y de la que todavía no se vislumbra el final. Las compañías de seguros cumplían una función económica y hasta cierto punto social. Propiciaban el que un mundo incierto pudiera ser vivido de una forma segura. Y eso llevaba a los ciudadanos a invertir, a creer en el futuro, en una palabra. Sin seguros se perdió la confianza. Y sin confianza no hay futuro. Insurance became a commodity, a product without any value, and worst of all, without any social value. So, society no longer recognized the value of insurance companies. Oh, ben vous savez, pour répondre à votre question, cela a eu lieu dans l'Europe entière. Alors le secteur, déjà, perdit son intérêt ainsi que son attrait, on peut dire. Et nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte que quand un secteur n'est plus attractif, le capital ne s'intéresse plus a lui. Esto por lo que respecta a las causas. Pero, ¿y las consecuencias? Nadie pudo prever la pesadilla que supuso para la economía un mundo sin seguros. Como no se podía asegurar las actividades productivas, los empresarios no invertían, no arriesgaban. Y el más mínimo error a nivel de producción, a nivel de distribución, a nivel de servicio al cliente, podían suponer un desastre para una empresa. Es war nicht nur das Transportwesen. Wer hätte noch irgendjemand einstellen sollen, um irgendetwas zu produzieren, wenn er im Fall eines Unfalls den Arbeiter entschädigen musste, persönlich? Wie noch riskieren, eine Fabrikhalle zu errichten? Ganz schlichte, grundlegende Tätigkeiten, die bisher jedermann für normal gehalten hatte, wurden zur Ausnahme. Das normale, alltägliche war jetzt plötzlich ein Risiko. Und klar, die Unternehmen haben ihre Aktivitäten zurückgefahren in allen Bereichen. Transport, Producción, Investitionen. La caída de la actividad empresarial redujo el PIB un 7% el primer año, un 10% el segundo, un 8% el tercero. Cada año se iba erosionando la economía, o como diría Adam Smith, la riqueza de las naciones. Y de las empresas a las personas. And the people, well, yeah, things as basic as going on a trip, going on holidays, buying a car, buying a house. For example, if you had a car and something happened, you lost money because you ended up with
out the car, but you still had to make all those payments. If you injured someone or maybe harmed something with your vehicle, and you were simply ruined. Or a house. If you had a robbery or if there was a flood or a fire, you not only lost everything you had, the house and everything in it, but you also ended up having to pay the debt, the mortgage, whatever, for life. So people stopped buying houses. Construction came to a virtual standstill, a halt. Every single activity that makes up the GDP, the gross domestic product of a country, came crashing down. Alors, le problème principal fut que les seuls, c'est-à-dire seuls les riches et les personnes fortunées, purent se permettre de prendre des risques. Ils furent les seuls à pouvoir s'assurer une meilleure qualité de vie. On se retrouva donc face à un paradoxe où les gens vivaient plus longtemps, certes, mais manquaient de ressources. Les conséquences sur la composition et la distribution des classes sociales furent considérables. Les classes moyennes disparurent. La société se polarisa. D'une part, une classe très riche qui possédait environ 90% des richesses, et d'autre part, une classe très pauvre qui vivait dans la misère. Donc il s'agissait d'une structure de classe sociale, bien entendu, typique du Moyen-Âge, ce qui mena justement à un nouveau Moyen-Âge. Und der Niedergang des Mittelstandes führte natürlich zu politischer Instabilität in der ganzen Welt. Soziale Demokratien wurden nach und nach abgelöst durch populistische Regime, stark personenfixierte Regierungen, wie wir sie jetzt haben. Der entscheidende Zusammenbruch aber war, als die Krankenversicherungen verschwanden. Klar. Das Bruttoinlandsprodukt ging runter, damit brachen auch die Steuereinnahmen ein und irgendwann konnten die Sozialversicherungen nicht mehr die gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung abdecken. Vivimos desde hace años en un mundo sin seguros y a la gente le parece normal. Nos hemos acostumbrado a que nada sea posible, porque nada puede ser asegurado. Sin seguridad no hay futuro, porque la confianza está en la base de la acción humana y la evolución de la humanidad. Hoy sabemos que los seguros eran un elemento clave de la libertad, de la igualdad social y de la confianza entre las personas. Bien. ¿Lo vieron bien o lo quieren ver de nuevo? No, no sé, profe, yo lo vi bien, no sé, mis compañeros, yo lo vi bien el video. Bien. Cuéntenme qué vieron. ¿Cómo sería en un futuro si desaparecen los seguros, si no hay más empresas o compañías de seguros? ¿Cómo se manejaría el mundo? ¿Cómo sería? Bien. Cuéntenme un poco más. Pronostica como una nueva era debido a que había un mundo sin seguros, donde los inversores no arriesgaban porque no tenían confianza, donde había desigualdad en las clases sociales, donde se veía una clara división de las clases sociales, donde solo los ricos podían porque tenían la forma, tenían de esa confianza que habla en el video, y podían como cubrir sus necesidades, y termina hablando, así como muy resumido lo que estoy diciendo, pero de un estallido cuando ya no se podían dar las coberturas por salud, ¿no? O sea, los seguros de salud.
Es que perdés como una protección, como una garantía si no tenés un seguro. Es como explicaba en el video. Si vos compras un auto y chocas a alguien o se te rompe o algo, perdés dinero, perdés tu casa, tenés lo que es hipoteca, no te va a alcanzar la vida para terminar de pagar todo. Entonces es como que perdés una protección, una garantía si no tenés un seguro. Lo mismo que tu casa, compras una casa, se te prende fuego, la perdiste, ya está. No tenés cómo Y aparte recuperarla. produce un efecto multiplicador, pero al revés, es decir, un desplome de la economía que hace que se deprima, hay una depresión constante, como que baja, decía que bajaba constantemente el PBI un 8%, un 7%, pero en realidad lo que pasa es eso, es justamente un efecto multiplicador al revés, se resiente la economía en todas las áreas. El seguro lo que hace es, hay como un efecto multiplicador que lo que hace es, nada, si, al resarcir daños de todo tipo, lo que hay es que moviliza todas las industrias, moviliza la industria, no sé, del automotriz, del acero, de lo que sea. Entonces, es como que es al revés, produce el efecto contrario. No, lo otro también que agregaría sería que tendría o tiene un fin social mutual de ayuda colaborativa, ¿no? Entre el grupo de personas digamos, que paga el seguro. Sí, se perdería también el respaldo, digamos, patrimonial de cada persona, o sea, perdés esa cobertura que tenés, entonces sacando, obviamente, diferenciando los seguros de salud, ¿no? Que lo que perdés justamente es la cobertura y que te dan a nivel salud, pero en lo que es patrimonial, te llega a pasar algo y quedás literalmente en la ruina y ahí se polariza mucho más las diferencias en la sociedad a nivel económico. Cada vez va a haber personas más pobres y en la ruina y van a quedar unos muy pocos de clase alta. ¿Qué más? No sé, viendo los seguros de caución, por ejemplo, si una persona no puede acceder a un seguro de ese tipo, no tendría vivienda. No tenés vivienda, ¿dónde vas a terminar viviendo si no tenés un lugar para poder alquilar? No tenés la plata o no tenés una garantía para poner, ¿dónde vivís? O sea, sería un caos. Sí, a ver, los seguros de caución, como decía Andrea, más allá del tema de vivienda, que por ahí es uno de los seguros más nuevos, en los seguros de caución con respecto a contratos, a construcciones. Como hablaba Gabriel por ahí del tema del PBI. Aduana también. El tema de aduana, el tema de la obra pública. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué más vieron? Tiene un efecto dominó, básicamente. O sea, la gente no invierte porque no tiene seguridad, el Estado obtiene menos ingresos, se achica el PBI, hay cada vez más gente en la calle. Es un efecto dominó, básicamente. Como dice Constanza, se frenarían muchísimas inversiones. Pues en el video nadie se arriesgaría a invertir porque lo poco que tenés lo puedes perder todo. Es justamente lo que mencionaba, ¿no? El video, que genera desconfianza. Y si no hay confianza, mencionaba la señora, no hay futuro. Como que se estanca toda la economía. Exactamente. Sin inversión no hay desarrollo económico, no se crea empleo. Bien, ¿algo más para agregar? ¿Que hayan visto? Sí, también hablaba, al último era lo de la conciencia asegurativa, lo de la conciencia asegurativa, porque decía que no había como, o sea, como que la gente no tenía, no contrataba seguros. Y es una realidad, o sea, en nuestro país suceden esas cosas. Salvo los obligatorios, pero la realidad es que no tenemos conciencia de asegurar, salvo lo que tenés que asegurar o lo que te dicen que tenés que asegurar, porque si fuese por la gente, la mitad de la gente está por la calle yendo con una tarjetita y no la paga tampoco, o sea, técnicamente no tiene seguro. Pero bueno, también eso es lo que te decía al final. Bien, ¿algo más?
Y reiterando un poco Creo la que también, que decían los chicos y las chicas, profe, esta diferencia de las clases sociales en la sociedad se notarían enormemente. No es solo que te para en la economía, sino que te divide de una vereda hacia otra vereda muy lejana, lo que son las clases sociales, porque es como hablábamos antes, no habrían inversiones porque pones en riesgo todo tu patrimonio, se trabaría, bueno, lo que es el ámbito laboral también, y bueno, como decían los chicos, un efecto dominó se generaría. Martín, vos creo que eras el que ibas a decir algo. no, me pareció quizás que también se podía ver como que también se quería mostrar en el video que también distintas nacionalidades, no solamente de un mismo país, se podía demostrar cómo se afectaba a nivel mundial y no algo de un mismo país, ¿no? Y también es el término de perder la libertad, de que a veces la seguridad misma que te da de poder estar cubierto y más cómo se puede relacionar con la libertad, el perder libertad, ¿no? Totalmente. A ver, ustedes lo dijeron en función a lo que vieron. Como ven, el seguro traspasa absolutamente todos los aspectos de la vida. Y no solo los riesgos que aseguramos. ¿Sí? Constituye una base fundamental en lo que es la estructura social, la igualdad, conceptos básicos como buena fe y confianza, que son base de lo que es el seguro, pueden verse totalmente afectados en situaciones como esta. Tiene que ver con el desarrollo de un país, con el desarrollo de las personas. Tiene que ver con una cuestión de educación. Ahora, dentro de las causas que marca el video al principio, una de las primeras que marca es que esto pasa porque el negocio de los seguros dejó de ser atractivo. Dejó de ser interesante. ¿Por qué creen que pasa que dejó de ser atractivo e interesante? Y para mí un poco también tiene que ver la mala reputación, ¿no? Que se ha generado respecto a que algunas compañías pagan bien, otras mal, y se ha generado una controversia y la gente no adquiere el producto por, no sé, por miedo a que no le aseguren o que no le paguen todo. Puede ser porque puede dejar de ser rentable, ejemplo, no sé, cuando hay mucho fraude. O la gente no entiende bien las coberturas, por ejemplo. Entonces piensa que está todo cubierto y cuando le decís que no, dice, pero estoy pagando un seguro y no me están cubriendo, pero en realidad esa persona no sabe leer la póliza o nunca quiso leer la póliza o el que se la vende tampoco se lo explicó bien, entonces eso genera un malestar y terminan dando de baja los seguros porque piensan que no le cubren cuando en realidad la póliza lo dice, pero bueno, la gente desconoce eso. Claro, cree que la compañía los está estafando o les están robando, entonces dan de baja las pólizas. ¿Por qué más? Yo igual lo que decía era desde el punto de vista de la compañía, ¿no? Deja de ser rentable el seguro, o sea, deja de ser, como dijo usted, como compañía no quiero asegurar más, porque no me conviene más el negocio. Pero quizás es una conjunción de cosas, ¿no? El tema de que, a ver, el aumento de los fraudes hace que quizás a la hora de hacer un análisis cuando te cae un siniestro seas más meticuloso, que se tengan que andar revisando y regulando determinados tipos de cobertura. También muchas veces la situación económica del país hace que quizás la gente vaya a intentar cometer más fraudes, no con intención de cometer fraudes, sino con tratar de ganar, o sea, sacar un rédito y decir, ay, total, yo pago el seguro, porque es algo que se escucha siempre. Yo pago todos los meses y nunca lo uso. Algo tengo que recuperar.
es una conjunción de todo. Como decía también Alejandra, la compañía analizará qué riesgos le da pérdidas, qué no, y qué le conviene seguir comercializando y no. Para mí es un conjunto de un poco de todo. ¿Alguna idea más? También puede ser porque, bueno, también están habiendo crisis cada vez más periódicas y nosotros no dejamos de ser una financiera y a veces esas rentabilidades quizás no sean, no sean suficientes y quizás por eso puede ser que no sean tan atractivos porque justamente uno vive invirtiendo, porque a veces hay ramos que son técnicamente son negativos y donde realmente se hace bien el negocio, esa es en la parte financiera y lamentablemente con todas las corridas y todas las inestabilidades a nivel mundial, que hoy uno toca un alfiler en China y explota Argentina. Entonces, la realidad es esa, es que cuanto más inestable sea la economía en un país, en el mundo mejor, no en un país, en el mundo, también el negocio deja de ser en sí atractivo, porque uno vive rentabilizando cosas. Totalmente. ¿Alguna otra? A ver, vimos un poco las causas, ¿sí? Hablamos gran parte de las consecuencias, ¿sí? Que tienen que ver con una cuestión social, en cuestión de polarización, en una cuestión de que nadie se anima a invertir, que la misma sociedad se va degradando en todos los aspectos, ¿sí? Libertad, educación, en seguridad, en cuestión de confianza, que la gente si le pasa algo queda endeudada de por vida, por lo tanto cae más en una pobreza mucho más grande, donde es muy fácil, si lograste estar en una situación relativamente favorable ante cualquier eventualidad, pasar a la ruina, pasar a la pobreza. Y cada vez son menos los que quedan con determinados activos. Mucho de lo que decía Gabriel es una cuestión global. El seguro tiene mucho que ver con el Producto Bruto Interno que genera un país. A ver, si vamos a hacer una similitud con el Producto Bruto Interno, con la economía de una familia, el Producto Bruto Interno es aquella plata que ingresa a la familia con la cual la familia se va a mantener. Eso es el Producto Bruto Interno. Como país, somos una gran familia. La suma de todo lo que generan menos todos los gastos de lo que hay que pagar es lo que resulta el Producto Bruto Interno. El seguro es un gran motor en lo que es Producto Bruto Interno. ¿Por qué? No solo por una cuestión impositiva en función a lo que factura, no solo por una cuestión de seguridad, porque le permite a la gente invertir tranquila, sabiendo que si le pasa algo, tiene un respaldo de alguien que económicamente va a tratar de dejarlo en una situación lo mejor posible, lo más parecida posible antes de que le haya pasado esa desventura. Ahora, hay muchos aspectos de la vida diaria que tienen que ver con el seguro. La confianza, ¿dónde se da la confianza? La realidad es que nosotros somos comerciantes de promesas. En el seguro, nosotros lo que comercializamos son promesas. La persona compra un seguro
en la confianza y la buena fe de que la compañía, cuando le pase eso que está previsto en el contrato, que decidieron de común acuerdo, va a tener el respaldo económico esperado para paliar las consecuencias patrimoniales, no las demás, pero que le va a permitir poder restablecer su vida de distinta manera, sea en una cuestión patrimonial o sea en una cuestión de seguros de vida. ¿Sí? Como la materia prima nuestra son los riesgos, ¿sí? Hay varios aspectos que tienen que ver con esto. Ya vamos a ver qué es lo que es un riesgo, pero en esencia es eso que le puede pasar algo que nos importa, que no queremos que pase. Esa eventualidad. Bueno, ¿qué es lo que se asegura? Las consecuencias patrimoniales negativas de ese riesgo. Pero no solo afecta de esa manera. Las compañías de seguros, para poder funcionar, ¿qué tienen que tener? Un respaldo financiero, un capital. La solvencia. Un Una capital. solvencia para poder hacer frente en caso de siniestros. Digamos. Exacto. Capital mínimo. A medida que se contratan seguros y a medida que hay siniestros, ¿qué tienen que hacer las compañías financieramente? Tienen que reservar, tienen que tener Tienen reservas. que generar reservas. Sí, tienen que tener una reserva de siniestros pendientes, sí, sería. Siniestros en curso, siniestros, lo que es IBNR, por deficiencia de prima, por X y hay toneladas de reservas. Bien. Todo eso es plata que la compañía en principio no puede tocar. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que se hace con eso? Se reserva o se invierte. Se tiene que invertir. Porque no la podemos guardar y dejarla inmovilizada en la caja fuerte de la compañía o en el banco. Si se invierte, ¿cómo afectan esas inversiones a nivel social? Y financian proyectos. O sea, esa plata es una bolsa de plata que se presta a los bancos para que esos bancos puedan tener proyectos de inversión, que puedan prestar plata. Claro, tiene una causa positiva. Tiene un efecto multiplicador. Exactamente. Es más, las compañías de seguros están obligadas, aparte de sus inversiones, realizarlas en títulos públicos. ¿Para qué? Para que el Estado pueda recibir esa plata en préstamo para generar obra pública. ¿Para qué? Para mejorar infraestructura, por ejemplo, caminos, hospitales, escuelas, distintos tipos de cosas que tienen que ver con obra pública, que mejoran la calidad de vida de la gente y mejoran la estructura para los empresarios que invierten en distintas actividades. Si no invertiríamos en puerto, ¿podría haber actividad comercial mercantil? Si no se invirtieran en aeropuertos, si no se invirtieran en rutas, ¿es lo mismo trasladar mercadería por una ruta bien hecha que por una ruta de tierra? Hasta incluso las rutas de tierra tienen un costo de obra pública y de mantenimiento.
eso, además de la cantidad de gente que emplean las compañías de seguros, que hoy estamos aproximadamente en las 200 compañías de seguros en el mercado, además de toda la gente que asegura, la compañía, que contrata la compañía de seguros, ¿sí? Tiene toda la línea de productores, agentes institutorios que trabajan con ella. Tienen liquidadores y un montón de auxiliares. Un montón de empresas proveedoras de distinto tipo. De insurtech que trabajan, que aportan tecnología, que contratan gente, que eso inyecta dinero en el mercado, que se traduce de otras maneras, también en mejora social. Como también permite la mejora social, permite la mejora educativa. ¿Por qué? Porque para que las compañías funcionen necesitan asegurados. Para que haya asegurados es necesario que haya un cierto nivel de educación. Si la sociedad no tiene un nivel de educación medio y su educación cae, los seguros caen. Porque es más difícil trabajar sobre la conciencia aseguradora. Y nadie va a pensar en un seguro con la panza vacía. Nadie va a poder sentarse a estudiar con la panza vacía. Por eso, por todas estas cosas y muchísimas cuestiones más que vamos a ir viendo a lo largo de hoy y de todas las clases, el seguro es uno de los principales motores de los países. Pero hoy hablábamos de una cuestión financiera. Sin embargo, Alejandra, una de las tantas Alejandras, si mal no recuerdo, fue la que en cierto momento, cuando hablábamos de las causas, hablaba de la cuestión técnica de los seguros, donde dejaba de ser rentable para la empresa vender seguros, porque salía más plata por los siniestros que lo que entraba por el pago de primas. Parte de lo que decía Gabriel en varias de las veces que habló en cuestión como motor de economía. Ahora, no estamos en un extremo a nivel mundial como plantea el video, pero la realidad es que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Entonces, como técnicos, nosotros tenemos que aprender a ver la transversalidad que tiene el seguro, la importancia que tiene el seguro en todo sentido. Si técnicamente algo no es rentable, no puedo asegurarlo. Porque no puedo arriesgarme en algún punto a que técnicamente no funcione y financieramente tampoco. Porque hay otra realidad. Está comprobado a nivel mundial que cuando una compañía cierra, es tal el efecto que produce en la sociedad que se reduce el mercado asegurador. Por lo mismo que decían ustedes, la gente deja de confiar. Entonces, dice, la pasé tan mal esta vez que ¿para qué me voy a asegurar de nuevo con otra, con el riesgo de que me pase lo mismo? Y eso pasa a nivel mundial. Como también decían ustedes, no es una cuestión de un país, es una cuestión mundial.
Cae un alfiler acá y repercute en cualquier lugar del mundo. Vamos a dos ejemplos muy simples. Uno un poquito más antiguo y otro más actual. En realidad vamos con tres. Las Torres Gemelas. Causas y consecuencias. Todo lo que se hace tiene una consecuencia. Un ejecutivo comercial, para poder ganar la cuenta, se le ocurrió en el contrato de las Torres Gemelas a último momento ponerle que tenía cobertura contra terrorismo. ¿Qué pasó? Error de información. La información es la base de todo. Eso es algo que vamos a aprender acá en producción. En seguros, la información es fundamental. ¿Y por qué error de información? Porque ya había habido muchos atentados terroristas en ciudades importantes del mundo, tal vez no tan grandes como en Estados Unidos, pero ya había habido en Estados Unidos ciertos atentados terroristas. Por eso mismo fue tan atractivo y fue lo que determinó que el contrato por esa cláusula fuera a un broker y no a otro, por el mismo costo, y lamentablemente sucedió. Profe, en el 94 creo que quisieron atentar contra las torres. Un grupo también, creo que las había intentaron prenderlas fuego. No fue con el tema del avión, pero intentaron prenderlas fuego en su momento, creo que en los 90, en el 94 o 95. Igual. Con lo cual, a ver, no era tan descabellado ofrecerlo, pero terminó siendo terrible. Y fue terrible a nivel mercado. ¿Por qué? Porque las compañías salieron a cubrirlo, los reaseguradores salieron a cubrirlo, el Estado salió a respaldar a las compañías de seguros. Ahora, ¿ustedes creen que eso lo pagó el mercado americano? No, lo pagamos todos. ¿Por qué? El mundo. ¿Por qué lo pagamos todos? Por los reaseguros. Esto que decíamos que es global. Es colaborativo, claro. Todos pagamos lo pagamos entre todos. Yo le pago al que tuvo un siniestro, no es que me cubre a mí. Igual yo creo que, o sea, la pagamos todos, no solamente por lo que es reaseguro, eso, la pagamos todos por las consecuencias que tuvo el atentado a las torres. A nosotros financieramente también no. Justo fue en el 2001. Afecta la economía. Se avecinaba la crisis, en nuestro caso, el FMI no nos iba a prestar un peso, porque justo Bush después decide iniciar la guerra, entonces todos los fondos iban para eso, y a nosotros, nada, en ese sentido no pudimos rescatar de ahí, aparte ya de la crisis económica, lo que es la bolsa, las acciones, todo eso nos repercutió bastante a nosotros. ¿Por qué más? Claro, si bien no sufrimos el efecto directo en cuanto a nivel seguro por responder frente a las torres, son efectos indirectos a nivel global porque afecta y movió la economía y la estructura de todo el mundo, porque, a ver, ocurrió en una de las grandes potencias mundiales. Y a nivel seguro específicamente, ¿por qué? Generó inseguridad, uno de los países más seguros supuestamente, pudieron ser vulnerables y no sé si hubo mucha gente que quiso invertir. Yo creo que después de eso muchos empezaron a revisar las condiciones generales de las pólizas, de los edificios importantes de los países, digamos, empezaron a revisar las condiciones generales, me parece. O quizás tener más reserva, a reservar más, o a reservar de otra manera, a ver cómo se manejan con los reaseguros también. Al principio alguien había dicho algo de lo que dijo Cristian recién, que tenía que ver con los reaseguros. Sí, creo que escuché.
Es que los reaseguros están para dividir el riesgo desde que salen. Entonces, la realidad que no es que afecta a un solo país. Va a afectar a donde estén dividido todo el riesgo. ¿Por qué? Sí, afecta a la prima de todos. ¿Por qué? Y también va a Justamente plantear que por cada la solvencia. reasegurador... A ver, vamos hablando de a uno, que Perdón. termine María y después hablamos del resto. Por la justamente por la solvencia y proteger el patrimonio de todos. ¿Por qué más? Porque cada reasegurador se va a replantear cuáles son sus criterios para aceptar un riesgo o no. O sea, quizás van a limitar y van a decir, bueno, este tipo de riesgos no los tomo, y van a limitar más y tenés cada vez menos opciones para ceder parte de tu riesgo. ¿Por qué más? Profe, financieramente el dinero que iría como inversión a diferentes obligaciones de las aseguradoras se destinaría a eso, a responder ante ese siniestro. Es otra opción. ¿Qué más? Los reaseguradores son multinacionales, pero no son empresas multinacionales que en realidad pueden decir, bueno, si tengo que pagar yo, bueno, tengo que balancear a ver de dónde puedo sacar el dinero o dónde voy a hacer ahorro para poder pagar. Es decir, se balancea toda la economía. Son pequeñas empresas locales, una cosa es que es una empresa local y que se fume, perdón por decir que se fume, pero que se haga cargo el propio país de la crisis de su propio siniestro. En realidad no, porque es un desbalance para toda la economía. Claro, muchas veces las aseguradoras son sus propias reaseguradoras y quizás si tienen filiales en otros países, quizás les pegue también a esos países, digamos. Sí. Hay una cuestión básica que tiene que ver con una cuestión de primas. Profe, los reaseguros, digamos, son una gran bolsa de dinero internacional que entre todos contribuyen, entre todos recaudan cierta cantidad de primo, de dinero. Bueno, en este caso, cuando viene el ataque a las Torres Gemelas, no estaban preparados porque no cobraban esa prima para ese tipo de riesgo, estaba excluido realmente para ese tipo de hecho. Y bueno, tuvieron que desembolsar esa cantidad de dinero para resarcir las víctimas y todo. No, y eso genera también un aumento de primas en los próximos riesgos a tomar. Claro, es eso, el tema de resuscripción, ¿no? Resuscripción de los nuevos riesgos. A ver. Actualmente, digamos, los hizo pelota. Actualmente lo pagamos todos. Claro. Por todas las razones que ustedes dijeron. Y hay muchísimas razones más. Entonces, cualquier cosa que pasa en un lado repercute absolutamente en el otro. Y no la pagamos solo por la famosa cláusula de terrorismo. Si no hubiera habido esa cláusula, la hubiéramos pagado igual. Porque en las Torres Gemelas no estaban aseguradas solo las torres a nivel edilicio. No estaban aseguradas como torre, como consorcio, solo las eventualidades que podían sufrir las personas o los edificios. Hay seguros de todo tipo. Seguros de vida, seguros de integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Que esos también se pagaron. Todo ese aumento de siniestralidad se traduce en que cambió la probabilidad y la frecuencia. Cambió la intensidad de los pagos de siniestros en ese año. Por ende, todo el mercado asegurador tuvo que modificar la estructura de primas. Sumado a eso, obviamente se generó toda una inestabilidad económica a nivel mundial, con los efectos que tiene que ver. Un ejemplo un poco más cercano, la pandemia. ¿Había seguros para COVID? No, ahora sí. No. No.
En el anterior teníamos el seguro para contraterrorismo. Ahora, ¿teníamos seguro para COVID? Se tuvo No. que modificar las No, ART también. Mundialmente muy pocas empresas tenían esta cláusula de si existiese alguna pandemia futuro que el seguro responda, pero no era esperable. Y en aquellas cosas que no tenían específicamente que ver con el COVID. Eso te iba a decir, no necesariamente poner la ART en los seguros de transporte. Ahí tenías un montón de carga que quizás quedaban varadas en un punto medio porque no los dejaban ingresar. Y ahí se te generaban, depende qué tipo de mercadería sean, te podía generar un siniestro y vos por la demora lo tenés excluido por póliza. Entonces, ¿qué hacemos? Es por una fuerza mayor, pero la causa de esa fuerza mayor está excluida y ahí tuvieron que reverse un montón de otros riesgos, de otras condiciones de cobertura. Con lo que está diciendo Paula, ¿qué seguros consideran que pueden estar afectados? Bueno, principalmente en ART. Hubo un momento que mediante el gobierno nacional tuvieron que, no me sale la palabra, pero tuvieron que regularizar que se cubra por enfermedad el COVID si un trabajador se enfermaba. Después lo terminaron. Claro, pero vamos al ejemplo que dijo Paula. Transporte, sí. Transporte. Los seguros de otro? vida. Los seguros de Claro, vida. el seguro de vida. ¿Por qué los seguros de Mercadería. vida? Porque si fallecía la persona y era por COVID, no, sinceramente no estoy en seguro de vida, no sé cómo Hay el algunas tema de pólizas las que no las condiciones. cubrían. Claro, algunas no las cubrían porque murió de COVID, no murió por causa o por otra causa que sí estaba cubierto. No sé cómo es en el tema de vida, pero A ver, en el Paula, tema de- repetí, vamos de nuevo. Paula, repetí el ejemplo que diste. Que cuando comenzó la pandemia había mucho, o sea, a ver, hay mucha mercadería que viaja particularmente en buques. Entonces, de repente se veían frenados en un puerto intermedio o tenían que desviarse a otro puerto intermedio porque al país donde tenían que llegar no les permitían ingresar por que alguno podía llegar a tener COVID o justamente por protocolo de que estaban cerrados los ingresos al país. Entonces quedaba varado el buque con las personas y con la mercadería ahí arriba a la deriva. Seguros de caución de aduana. Seguros de caución de aduana, transporte. ¿Qué más? Seguros de documentación. seguro de la Todo riesgo mercadería, operativo. de la mercadería transportada. ¿Qué más? Lucro cesante, quizás. No sé si de cumplimiento. ¿Cómo? Seguro de cumplimiento. Los incumplimientos de contrato. Sí, Ya. o RC eventos deportivos también. Y eventos recitales que se tuvieron que suspender y todo eso también. Claro, lo que pasa es que esos no están asociados al ejemplo, ¿sí? Todos Bueno, esos, sí. todos los que dieron, sí, antes y algunos de los de ahora, tienen que ver con seguros que se vieron afectados, ¿sí? Que absolutamente todos los seguros, de una manera u otra, se vieron afectados por la pandemia. ¿Sí? Y los de viaje, los de... ay, no sé el ejemplo. Asistencia. Y almacenes también. Eso es fuera del ejemplo que dio Paula. Ahora, si vamos a un ejemplo mucho más reciente. La guerra actualmente. La de Rusia. Ujú. Y seguro de responsabilidad civil. Claro, lo que pasa es que eso ya está excluido. Claro. La guerra. La guerra. Pero afecta a todo el resto. O sea, afecta no solo económicamente, sino que afecta directamente a las compañías de seguros.
Entonces, mucho de lo que vamos a ir viendo en la materia es para que aprendan a verlo desde distintos ángulos. A diferencia de lo que vieron en todo el resto de los riesgos, donde les daban las estructuras básicas de los riesgos, donde le decían esto es así, asá, de esta manera, de otra, donde lo dieran vuelta como lo dieran vuelta, lo veían siempre de la misma manera, de acuerdo a la estructura propia del riesgo. Acá vamos a ver cómo llegaron en esas materias a esas estructuras. Vamos a ver cómo lo más básico, esto es como aprender a escribir mamá, aprender a escribir papá, ¿sí? En cuestión de seguros. Pero van a tener que aprender que esto es un dado. Tiene 6 caras, pero no se ve de 6 maneras. Cada dado tiene muchísimas aristas y cada milímetro que muevo el dado lo veo de una manera diferente. Y siempre tengo una parte que no estoy viendo. Bueno, tengo que aprender a ver los seguros desde todos los ángulos. ¿Por qué afecta tanto todo a nivel mundial? Por una cuestión básica, muy básica. En la estructura aseguradora, ninguna compañía, salvo en riesgos menores, trabaja sin reaseguro. Y las reaseguradoras pasa lo mismo, se reaseguran, se retrocesionan y en los mayores riesgos van al mercado de capitales y de riesgos. ¿De dónde sale la plata con la que el mercado de capitales y de riesgos cubren esos reaseguros y retrocesionarios? De lo que se invierte. Y por más insignificante que parezca la inversión de una persona, en cualquiera de las formas de estructura financiera, todo termina siendo una bolsa global. Entonces, en algún punto, nosotros como asegurados, nos estamos asegurando con un pequeño granito de arena de nuestra propia plata. Todo lo que hacemos desde seguros y con el hecho de contratar una póliza de seguros, activa la economía a nivel mundial. No solo en el país. Y todo aquello que no hagamos también nos ralentiza. Ahora, también vamos a ir viendo a lo largo de la materia de que nosotros, como compañías de seguros, desde el mercado asegurador, no podemos asegurar todos los riesgos. Por infinidades de situaciones. ¿Cuál va a ser el camino que vamos a hacer? Prácticamente la mitad de la materia y a partir de ahora no vamos a hablar de seguros. Se van a olvidar de que están en una materia de seguros. Eventualmente voy a nombrar la palabra seguros. ¿Por qué? Porque vamos a ver riesgos. Y riesgos no es sinónimo de seguros. Riesgos es la materia prima de seguros. Lo que quiero que se lleven hoy
es exactamente la transversalidad que tiene. Cómo influye absolutamente en todo en la vida humana. Los riesgos y los seguros. Que puedan llegar incluso con el video que vimos hoy a analizar la situación actual. La situación actual que vivimos hoy. Por eso decía hoy, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Quiero que se empiecen a replantear las cosas. Quiero que traten de salir del librito que saben con respecto a seguros. Cuando hablamos de producción de seguros, y vamos a empezar a verlo la clase que viene, estamos hablando de producir. Cuando hablamos de producir en la industria, estamos hablando de crear, de modificar, de hacer bienes o servicios. Con la única diferencia de que nosotros ofrecemos un servicio en base a una promesa, pero que tiene un impacto absolutamente en todo. Pero como nuestra materia prima son los riesgos, y son con los que convivimos todo el tiempo como seres humanos, todo lo que pasa a nuestro alrededor nos influye. Vamos a ver un montón de aspectos, pero vamos a ver lo más básico. Vamos a poder debatir muchas de las cosas que pasan, pero lo que vamos a ver en la materia es lo básico de lo que corresponde hacer. De a poco vamos a ir viendo que a veces no siempre se hace lo que se debería hacer. Pero acá vamos a empezar a ver, a jugar como las nenas cuando son chiquitas a la cocina, pero la cocina de seguros. Profe, lo que pasa es que creo que nos impacta todo lo de afuera porque creo que ni siquiera debemos estar categorizados como economía emergente. Creo que no sé si somos de frontera o peor, o sea... A ver, somos economía emergente, pero nos afecta por esa cuestión global que estuvimos hablando recién. A ver, hasta el país más pobre en el mundo le afecta de la misma manera. Obviamente, cuanto más hay una realidad, no tengo la página acá, no me la acuerdo, después se las busco para la clase que viene, pero hoy hablábamos del PBI. Sí. Hay una regla que es básica. Cuanto mayor producción de seguros tiene un país, mayor desarrollo económico, mayor PBI tiene. O al revés, cuanto más grande es el PBI de un país, mayor es la industria, la facturación en seguros. Hay un detalle de algo que vimos hoy en el video, que en cierto momento uno de los actores hablaba de que el colapso se dio cuando cayó el sistema de salud y el sistema previsional. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir más tiempo, o sea, la expectativa de vida se alargó, digamos.
por la bolsa de dinero, o sea, la gente trabajando, digamos, era cada vez menor quizás, o por lo menos acá en Argentina es cada vez menor y la expectativa de vida se alarga, entonces es como que no cierra por ningún lado. A ver, por eso, por el aumento de la expectativa de vida, ¿sí? Cae en algún punto el sistema previsional. ¿Por qué otra causa cae el sistema previsional? Por la falta de aporte. Por la falta de aportes. ¿Por qué más? Por un mal manejo de los aportes. ¿Por qué más? Por el crecimiento del trabajo en negro también. Está relacionado a la falta de aportes. ¿Por qué más? Incremento en la mortalidad o en las incapacidades. ¿Por qué otra cosa puede influir? Y pienso porque no puede estar toda la sociedad o la población destinada a la salud pública. Debería estar un porcentaje en lo privado y un porcentaje en lo público. Pienso que debería, si colapsa todo lo privado y se destina a todo lo público, pienso que ahí estaría hablando el actor en esa parte, que los sistemas de salud público de los países no están capacitados. Bueno, se dio a conocer un poco ahora con la pandemia que hubo colapsos de los hospitales públicos, incluso los privados también, porque no estaban capacitados para eso. Y aparte porque hay una Creo que desbalance entre lo que se aporta y lo que realmente cuesta una operación o lo que cuesta. Los costos de la salud son mucho más grandes que lo que uno termina aportando. Entonces, en realidad es un negocio ruinoso, o sea, tener una tal y demás. El sistema previsional no tendría la estructura financiera para seguir sosteniéndose, ¿o no? A falta de trabajo. Yo creo que también es es la inflación sumado a la falta de empleo, sumado a la caída del PBI. Ojo, inflación tenemos acá. Muy poco están teniendo en otros países, sin embargo, los sistemas previsionales están colapsando de la misma manera que dice el video. Colapsó el sistema previsional y colapsó el sistema de salud. Todas las causas que dijeron, y muchas más, como el tema de la no natalidad creciente, se redujo muchísimo los porcentajes de natalidad, por lo tanto se reduce muchísimo también la cantidad de gente que llega a edad de trabajo como aportante, O gente que más migra. allá de la informalidad del trabajo, más allá de algunos cambios, por ejemplo, actualmente, fuera del video, en cuestión del tipo de estructura con la que de trabajo de la gente. No es lo mismo el aporte que hace un empleado bajo relación de dependencia al sistema de previsión social que alguien que trabaja en network marketing, que alguien que trabaja en negro, que la estructura de un gran empresario. Son distintos tipos de aportes. El hecho de la mayor cantidad de años que vive la gente, como decía Gabriel, el tema de no se condice el gasto que tiene el sistema con la cantidad de plata que ingresa. ¿El sistema previsional es un sistema de seguros? Básicamente sí. Es una forma asegurativa. En Argentina y en algunos otros países está fuera del radar de la legislación de seguros. En la mayor parte de los países no. Está dentro de la estructura de seguros. ¿El sistema de salud es seguros? Sí. Tiene la misma estructura, la misma técnica. En Argentina está fuera del ámbito
de la Superintendencia de Seguros dentro del ámbito asegurativo, pero es seguro. Trabaja con la misma estructura. Hay un detalle de algo que he hecho, si mal no recuerdo, Gabriel, que tiene que ver con determinados riesgos que por ahí no son rentables, pero son socialmente necesarios, como el sistema de salud, como el tema del seguro del auto, que es obligatorio. La mayor parte de los riesgos obligatorios son necesarios a nivel social. Por eso también los seguros obligatorios, por eso se generó la Ley de Riesgos de Trabajo y las ART, y por eso lamentablemente la mayor parte de los riesgos obligatorios suelen ser técnicamente deficitarios. ¿Qué pasa? Si son extremadamente deficitarios y no los puedo compensar financieramente, tengo dos opciones. Aumento tarifa o dejo de comercializarlos. Si aumento tarifa, menor cantidad de gente se puede asegurar. Por lo tanto, mayor cantidad de gente queda marginada de esa seguridad y voy afectando la economía del país. Bueno, eso es lo que plantea la Super. Digamos, cuando hay una falta de capitales, lo que hace es básicamente prohibirte la emisión de ese ramo. A ver, los controles de la Super realmente son muy buenos. Es impresionante la cantidad de controles que tienen las compañías. ¿Que se deberían hacer otro tipo de controles además de los que se hacen? Sí. Pero en general se trata de, salvo que haya una deficiencia y un perjuicio muy grande a nivel social, si no se trata de evitar llegar a las instancias que dijo Cristian, exactamente por la afectación que tiene a nivel socioeconómico, por el impacto que tiene en la gente, porque el mercado que se pierde no se recupera una parte, no el total. Y porque económicamente afecta. Ahora, también se protege la inversión de los socios. Porque la realidad es que las compañías de seguros son meros administradores de fondos comunes de prima. De la misma manera que un administrador de consorcios. Ahí podemos tener una gran diferencia y suelo tener bastantes peleas con gente de compañía de seguros. La plata no es de la compañía de seguros. La plata que se maneja es del Fondo Común de Primas. Y la compañía lo que tiene que hacer es administrar esa plata. Por eso tiene tanto control de superintendencia. Sí, bueno, no es una cooperativa, no son todas cooperativas. No importa si son cooperativas o no. Las cooperativas, las empresas de seguros que son cooperativas, son también administradores de fondos asegurativos. O sea, la estructura del seguro, la estructura técnica y parte de la estructura financiera corresponde al Fondo Común de Primas. Las compañías de seguros en cualquiera de las formas, las compañías de reaseguro en cualquiera de sus formas, son meros administradores del Fondo Común de Primas. Eso es algo
que como técnicos grábenselo. Cuando hablamos de seguros, hablamos del fondo común de primas generados para ese riesgo, para ese tipo de coberturas. Y como administradores de ese fondo, lo que tenemos que cuidar es la rentabilidad del fondo, que técnicamente funcione, que financieramente funcione, pero que el armado del producto, las modificaciones del producto, el cálculo de prima, el manejo de los siniestros y todo el servicio pueda sostener ese fondo común de primas, del cual solo como compañía de seguros somos meros administradores. Y lamentablemente este es uno de los conceptos menos tenidos en cuenta dentro del mercado de seguros. Es más, dentro de la tecnicatura, son muy pocas las materias que terminan hablando del fondo común de primas. Y es la base de todo. Y es lo que más hay que cuidar. Y es lo que más afecta. Y nosotros solo lo administramos de la misma manera que un administrador de empresas, que un administrador de consorcios y un administrador de cuanta actividad se les ocurra. Con las responsabilidades que corresponden, pero encima con una actividad que tiene mucha más afectación. Porque tiene una implicancia social extremadamente grande y una implicancia en el desarrollo de la gente del país y a nivel mundial extremadamente grande. Entonces, empiecen a pensar desde otro lado y empiecen a pensar más amplio, empiecen a ver el mercado a nivel global. Esto también les da muchísimas posibilidades. Pero también tienen que empezar a tener un montón de cosas en cuenta. Porque, por ejemplo, vamos a empezar a ver armado de producto, vamos a ver las coberturas que hay actualmente, pero todo lo que pasa alrededor nuestro nos afecta. Estuvimos hablando recién que distintas situaciones a nivel mundial terminan afectando en algún punto cuestiones asegurativas, cuestiones de rentabilidad, ¿sí? Que nos modifican la prima. Ahora, un cambio legislativo. ¿Nos afecta? Sí, claro. Sí, afecta. Pasó depende. con el COVID en riesgo de trabajo, por ejemplo. Sí. Un cambio legislativo en Estados Unidos. ¿Nos afecta a nosotros acá? Y allá estornuda y nos pega acá, así que sí. Todo nos afecta. Sí. Todo nos afecta. A ver, un simple ejemplo, las medidas de control de solvencia o las estructuras de compliance. No salen de cuestiones normativas de acá. Estamos en un mercado globalizado. Estamos en la era de la información. Normas SOX. ¿Cómo? Las normas SOX. Por ejemplo, las principales empresas que manejan hoy todo lo que es estructura de información a nivel mundial están en las mayores potencias. Cambios legislativos que haya en ese sentido nos afectan. Los cambios de estructuras de información en lo que son las nuevas estructuras
por ejemplo, descentralizadas. Por ejemplo, estamos hablando de todo lo que es Bitcoin, y no como criptomoneda, sino como red. Ethereum como red, no como cripto. Independientemente de las criptos. Los metaversos. La estructura de comunicación. El cómo cambió nuestra vida en los últimos 20 años en materia de información. Nosotros estamos en el cambio de paradigma de lo que es la famosa era industrial y la era de la información, que es la actual que estamos viviendo. Que son estructuras totalmente distintas a nivel social, a nivel de pensamiento, a nivel de trabajo, y todo afecta a la cuestión asegurativa. Y en un montón de aspectos. Y muchas veces no nos damos cuenta. Hoy les decía, los seguros, la base, la materia prima de los seguros son los riesgos. Pero para poder trabajar con un riesgo y tomar una decisión respecto a un riesgo, sea individual o sea global, para hacer una cobertura o para trabajar en una zona, necesito información. Por eso el trabajo de investigación, y por eso la base del trabajo de investigación es la investigación que ustedes hagan, la información que consigan con respecto a lo que decidan hacer. Alguien me levantó la manito. No, profe, ¿Quién? perdón. Jorge, contame. No, era digamos, la pantalla, se me activó el mouse sin querer. Perdón, profe. No, no hay problema. A ver, todo tiene que ver con todo. En la vida. Todo tiene que ver con todo en los seguros. Entonces, lo que quiero que piensen cada vez que estemos en clase es todas las posibilidades que se les ocurran de acuerdo a lo que estamos hablando. Necesito que amplíen la cabeza. Que salgan del chip y del manual que tienen establecido de acuerdo a lo que vieron hasta ahora. Que vean más amplio, que vean más grande. Que jueguen con el dado y lo vean de todos lados. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. No hay preguntas correctas ni preguntas incorrectas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es trabajar prácticamente en la cocina de seguros. Pero primero tenemos que entender de qué estamos hablando. Por eso empezamos con esto. Tenemos que entender qué es lo que estamos estudiando y la implicancia que tiene y la responsabilidad que tenemos como técnicos. Y esto es lo lindo de seguros. Normalmente quien entra en seguros se enamora de seguros. Puede separarse un poco de seguros, pero siempre termina volviendo y siempre termina de alguna manera asociado. ¿Por qué? Porque es extremadamente transversal a todo. Porque tiene facetas impresionantemente diferentes en una cosa que estamos hablando. Tenemos muchísimas facetas diferentes. Fíjense que de los 33, 34 conmigo, que somos, la mayoría trabajamos en seguros.
Sin embargo, la mayoría no trabajan lo mismo. Y si yo les pregunto qué es lo que hacen y qué es lo que les gustaría hacer dentro de seguros, todos me responden cosas diferentes. Eso es lo bueno que tiene seguros. Lo malo es que van a ser técnicos. Lo malo es que van a ser profesionales. Y como profesionales van a tener una responsabilidad en cada uno de sus aspectos, por más que no ejerzan la actividad. Y como profesionales, como técnicos, van a tener que aprender a ver todos los aspectos, como cualquier otra profesión. A un abogado puede que una persona simple, común y corriente pueda decir, ay, pero no conocía la ley. Bueno, la ley, desde que se publica en el boletín oficial, se supone conocida por todos. ¿Se pueden tener en cuenta ciertas situaciones? Sí, mientras no seas abogado. Como si sos médico. Ay, pero no es mi materia, sos médico, listo. Me especialicé en, y sos médico. La responsabilidad la tenés y tenés que atender a alguien de urgencia. Tenés una obligación y un deber. Si estás trabajando en determinada área, tenés que conocer. Tenés una responsabilidad profesional. Yo soy técnica y ustedes en breve lo van a hacer. Salgan del manual que tienen acostumbrado a tener en la mano. Es importante para conocer lo básico. Pero aprendan que desde el momento que se recibieron, ustedes son especialistas en todo lo que tenga que ver con seguros. Lo que aprendieron, lo que no aprendieron, lo que les enseñaron y lo que no. Porque son profesionales. Entonces aprovechen a pensar, aprovechen a investigar, aprovechen a preguntar. Y aprovechen este tiempo para tratar de ver, cuando no saben algo, dónde pueden ir a buscarlo. Eso es lo mejor de cuando uno está estudiando. Asumir que no va a saber todo, pero como tiene que ser responsable por todo, tiene que saber dónde ir a buscarlo. Nadie sabe todo. Pero mientras tengas la capacidad mental de poder entender el problema, entender la situación y a tener la suficiente apertura mental para saber dónde podés empezar a buscar, estás cumpliendo tu responsabilidad profesional. Un médico clínico no sabe todo, sabe un poquito de cada cosa, pero sabe que si encuentra una mancha en el pulmón, tiene que mandar a hacer ciertos estudios y derivarlo por lo menos a un neumonólogo. ¿Se va a dedicar él? No. Porque sabe que no sabe todo y no puede saber todo, es imposible. Es tan grande la medicina como es tan grande los seguros. Nuestra base son los riesgos. Cuando caminamos, ¿tenemos riesgos? Cuando respiramos, ¿tenemos riesgos? Siempre tenemos riesgo, constantemente. Todo. Bien. Es imposible que manejemos todos.
Es imposible que en seguros alguien conozca el 100% de lo que tiene que ver en seguros, porque es extremadamente grande. Pero somos como técnicos responsables por todo. Depende de nuestra capacidad de análisis y de cómo vemos las cosas, va a ser cuánto vamos a poder responder profesionalmente. Así que a partir de ahora pretendo que todos traten de pensar más allá y empezar a jugar con el cubo de seguros de todas las formas habidas y por haber que se les ocurra. Tírenlo para arriba, tírenlo contra la pared, métanlo en el agua, pónganlo al calor, pónganlo en el frío, mírenlo de un lado, mírenlo del otro, háganlo rodar, aplástenlo, hagan lo que quieran. Pero no dejen de hacer. Y cuestiónense cada una de las cosas que le enseñaron y que están aprendiendo en todas las materias, incluso en esta. Es la única manera de aprender. ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, hoy vamos a terminar temprano, por ser la primera clase. Aprovechen y descansen. Aprovechen y vean si dentro de sus compañeros hay alguien puntual con el que quieran realizar el trabajo de investigación. Escríbanme al WhatsApp, así tengo sus números, los agendo y los agrego al grupo. A diferencia de otros cuatrimestres, les dejé todo el material, pero el material que tienen es muy básico. Es más que nada material de guía y material de apoyo. Es fundamental la cursada. Es fundamental el trabajo y la discusión en equipo. Si llego a cambiar algo de lo que hay en el campus, les aviso. ¿Sí? Vamos a empezar a ver todos los riesgos que nos va a llevar la mitad del cuatrimestre.